cohort S, ¿eh? Vale, vamos a ver. Bueno, este es el primero video que quiero que vean. Esta es una niñita sana que le estamos haciendo lo que se llama un cohort test de tipo intermitente o cover and cover. Entonces, volvamos de nuevo. Espérate, volvamos de nuevo al principio. Aquí, sobre todo para los de primero, lo que se pretende es que el niño vea un objeto que le llame la atención, de lejos y de cerca, y ustedes tapan un ojo y luego tapan el otro. Y cuando ustedes tapan el ojo, y es de lo que se trata este seminario, hacer el diagnóstico de lo que ustedes tienen. Por lo tanto, antes de partir, si es que ustedes tapan un ojo y al tapar el ojo derecho, por ejemplo, el ojo izquierdo se mueve de algún lugar donde estuviese, significa que ese ojo estaba desviado, o sea, significa que tiene una atropia. Que en el fondo lo que se quiere decir aquí. Cohort test es el más importante de todos porque lo que permite es el diagnóstico del estrabismo que ustedes tienen al frente de ustedes. Y van a ser capaces de diagnosticar una atropia. Atropia significa un estrabismo real, que está ahí presente y que puede ser constante o que puede ser intermitente. Constante, lo dice la palabra, significa que está todo el rato ahí. Entonces, en el caso que ustedes tuvieran, por ejemplo, un estrabismo del ojo izquierdo, una endotropia izquierda, o sea, el ojo izquierdo hacia adentro, y ustedes tapan el ojo derecho, ese ojo izquierdo se va a mover de dentro hacia el centro. Por eso es que lo primero que uno ve en el cohort test es el ojo que está destapado. Yo tapo un ojo y me fijo en qué pasa en el ojo destapado. Si se mueve, está en entropia. Si no se mueve, yo voy a destapar el ojo que estaba tapado, y si ese ojo que estaba tapado se mueve, significa que estamos frente a una foria. ¿Ok? Ahora, alguien de primero, Jorge. ¿Ustedes estudiaron algo de este tema hoy día o no? Sí, profe, algo. Ya, ok. Jorge, este es un cohort test. ¿Tú leíste que otros tipos de cohort test existen? Bueno, intermitente, alternante y con prisma. Ya, ok. Ahora, este otro corresponde al cohort test alternante. El cohort test alternante lo que hace es tapar un ojo y el otro en forma alternada, dejando un plazo de un segundo menos incluso para que mire un ojo y mire el otro. Esto lo que se refiere es que esto es un cohort test de tipo más rápido que el anterior. Aquí lo que queremos ver es cuánto es el desvío total que existe. Por lo tanto, en el cohort test alternante, al contrario del anterior, este no es diagnóstico. El cohort test de tipo, el cover and cover, o el primero que es el intermitente, a uno le permite hacer el diagnóstico del estrabismo que estamos al frente. Vale decir, si es una atropia constante o intermitente, como dije, o si es una foria. Y además me va a permitir decir si la foria o atropia, lo que sea, es una endo, exo, hiper o hipo. O sea, te permite hacer el diagnóstico. En cambio, el cohort test alternante, como tapas un ojo y otro, y el uno y el otro rápidamente, sin esperar a ver lo que pasa en un ojo y otro, ves el movimiento total. Por lo tanto, aquí tú vas a ver el desvío completo, tanto el componente trópico, que quiere decir el desvío constante, como el componente fórico, que quiere decir el desvío latente. Y por lo tanto, lo que decías tú, Jorge, esto de con prisma, que aquí puede haber cierta confusión, es que nosotros usamos este cohort test de tipo alternante, si le llamamos prisma cohort test alternante, significa, como en la foto, que le ponemos un prisma a uno de los ojos y hacemos este cohort test alternante, como está en la foto. Tapo el izquierdo, tapo el derecho, luego el izquierdo, luego el derecho. Si el niño tiene un desvío, detrás del cohort test se van a producir movimientos de los ojos. Entonces yo voy compensando con el prisma que corresponde hasta que el cohort test se negativiza. Significa eso que los ojos dejan de moverse. Y si dejan de moverse, ese desvío va a medir lo que dice la unidad del prisma.
que uno va midiendo. Esto ustedes los van a ir viendo, los de primero con el tiempo, los de segundo y tercero lo han visto más de alguna vez. Ahora, este cohortes alternante se usa con prismas normalmente para medir cuando uno va a operar. Porque cuando uno va a operar, a uno le interesa ver el desvío completo de tanto la foria o el tropia, todo lo que uno quiere resolver. Ahora, y en el fondo lo que quiere decir es esto, se fijan, yo no estoy haciendo el cohortes, pero en el fondo, en la foto esa que ustedes ven ahí con el cursor, esa es una endotropia del ojo derecho muy marcada, y si yo le pongo un prisma tal que yo hago un cohortes alternante, ese prisma va a hacer que el ojo no se mueva. Sin embargo, si yo hubiera hecho un cohortes aquí, en el lado izquierdo, los ojos se moverían de adentro hacia afuera, como vamos a ver luego. ¿Ok? Doctor, perdón, Sí. un solo segundo, que estaba revisando la lista de participantes y tenemos otro becado invitado, el doctor Schlemnik, por si acaso, que no le habíamos dado la bienvenida. Victoria Schlemnik, pero por favor, eso es un invitado de honor. Exactamente, así que perdón, doctor Schlemnik, que no. No, por favor. Muchas gracias. Perdón la interrupción, doctor. No, para nada. Y tenemos un tercer tipo de prisma, es lo que se llama el prisma Covertest simultáneo. Que aquí es donde se produce una confusión, donde el doctor Klager me dijo que estaba el alternante, el intermitente y el comprisma. Resulta que el comprisma hay dos. Uno es el anterior, que es el que usamos habitualmente en más del 90% de los casos, que es el prisma Covertest alternante. Y este es el prisma Covertest simultáneo. Como lo muestra en la foto, esta paciente se supone que tiene una microtropia del ojo derecho, que no se ve, es una endotropia chiquitita. Y en este caso, lo que hacemos es, ponemos el prisma sobre el ojo desviado y al mismo tiempo hacemos la oclusión del ojo fijador o contralateral. Los mismos al mismo tiempo, pero sin alternar de un lado al otro el oclusor, al mismo tiempo. La gracia que tiene este test es que mide solamente el componente trópico, sin el componente fórico. Probablemente vamos a ver un tipo más adelante. Esto se usa mucho menos y en general, sobre todo para los de segundo y tercero, es para aquellos pacientes, por ejemplo, en que uno quiere ver cuál es el desvío que expresa el paciente en forma natural, que es la atropia total, y lo logra diferenciar del componente fórico que puede ser el estrabismo total. Para que me sigan, es un poco lo que pasa con la hipermetropía, entre la hipermetropía latente y la manifiesta. Aquí, este test es como medir solamente la manifiesta. Es lo que hace la prueba subjetiva de lente. En cambio, la hipermetropía latente la van a lograr ver además con la cicloplegia. Aquí, este cohort test simultáneo permite ver lo que está presente, la atropia, o lo que en nuestro caso sería el equivalente a la hipermetropía manifiesta. Y si esto lo convertimos en prisma cohort test alternante, pasa a ser el componente completo, o sea, lo que nos daría la cicloplegia en una hipermetropía. Doc, ¿Hasta ahí me siguen? Doc, ¿y a usted en qué caso le interesa saber por qué lo iría a hacer? ¿En qué caso? Sí, se usa poco, pero ¿sabes dónde uno más lo usa? Es cuando tú quieres evaluar un paciente postoperado y tú ves que el paciente se ve bastante bien el Hirschberg con la mirada casual. Sin embargo, cuando empieces a hacer el cohort test alternante, que es lo que uno usa como desde el principio, tienes un desvío mucho mayor. Entonces tú quieres saber cuál es el componente real el que presenta el paciente y lo usarías ahí. O bien cuando tú quieres ver en tu mismo postoperatorio cuál es el componente que te quedó, que a ti te gustaría resolver el componente completo y cuál es el que lo está manifestando el paciente. Te sirve como para saber no te fue tan mal como tú pensabas en el fondo. Doc, Tiene una utilidad como más, no es tan importante en la práctica. Doctor, una pregunta. Y Sí. aquí nosotros al colocar el prisma y el objeto oclusor veríamos la desviación del ojo, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que tú antes has examinado al paciente con el primer cohort test, que es el cohort test de tipo intermitente, y te fijaste que tenía una endotropia derecha de X. Entonces, tú te parece que tienes una... A ver, antes, en este caso específico, que es una microtropia.
tapas el ojo izquierdo y te fijas que solo al tapar el ojo izquierdo hay un movimiento chiquitito de corrección del ojo derecho desde adentro hacia el centro. Y luego lo conviertes en un cobertés alternante y te das cuenta que este desvío es mucho mayor. Entonces tú quieres saber cuánto vale el uno y cuánto vale el otro. Entonces aquí lo que haces tú es pones el prisma sobre el ojo que tú ya viste cuál era el desviado y al mismo tiempo pones el parche. Ponte tú que tú tengas un estrabismo de 8 dioptrías prismáticas y partes con uno de 4. Si partes con uno de 4, vas a hacer prisma más parche al mismo tiempo y va a haber un pequeño movimiento todavía del ojo Ya. derecho. Subes a 6, subes a 8 y ahí no va ya a haber movimiento. al ponerlos los dos al mismo tiempo no se va a mover más el ojo. Pero si es que empiezas a hacer ahora un alternante, probablemente vas a tener un desvío mayor si es que hay foria. Si es que no hay foria, se va a quedar ahí. El alternante y el simultáneo van a ser iguales. Muchas gracias. ¿Se entiende? Sí. Ok. Doc, ¿Sí? yo entiendo las diferencias de los test, pero sigo con la duda que planteó Nathan, que no me queda muy claro en qué casos uno haría el último test, porque para la planificación quirúrgica es el... Prisma cortés alternante. Sí. Sí, este 8 en general tiene una medición, tiene una utilidad súper acotada. Cuando yo lo uso es para quedarme yo tranquilo. A ver, ¿en qué casos lo usaría yo? Ponte tú que me llegue un paciente que es operado por mí o por alguien más con un estudio de estrabismo y el estudio de estrabismo dice que tiene una endotropia de 20, que debería notarse, sin embargo no lo noto. El paciente está conforme con lo que él tiene y yo quiero saber qué es lo que está pasando, por qué dice 20 y a mí me parece que tiene 10. ¿Se fija? Entonces, este prisma cobertés me permite, prisma cobertés simultáneo me permite saber objetivamente por qué está ocurriendo lo que antes ocurre. O sea, cuál es la atropia real. Solo la atropia, sin foria. Lo vamos a ver en un caso después. Gracias, Doc. Ya, a ver, entonces, Juan Pablo Ramírez, mira este video. Este video es una niñita que consulta porque el papá cree que tiene un desvío, una endotropia, no sabe de cuál ojo, pero le parece que es uno o el otro. Y esta es la niñita cuando tú te la presentas. Ella te muestra una foto de esta niñita y dice, ¿ves cómo se le ve el ojo para adentro? Tú miras a esta niñita y podría ser, y le haces un cover test. Aquí está la niñita haciéndose el cover test, está mirando un objeto, y Juan Pablo, aquí estamos usando un cover test alternante, ¿te fijas? Ya. ¿Qué te pareció el examen? ¿Los ojos se movieron? ¿Sí? ¿No? ¿Para dónde? Hagámoslo de nuevo. Puedes meter la pata totalmente, da lo mismo, estamos aprendiendo, ¿ya? Al principio hace un pequeño movimiento, pero después no lo hace, no lo Claro. veo de nuevo. Exacto. El primer movimiento es un movimiento de distracción, así que no Eso. se toma en cuenta, ¿te fijas Así ahí? que después no lo vi más. Por lo tanto, dirías que es Es normal. normal, sí. Ya. Por lo tanto, es normal. O sea, esta niñita lo que tiene, y por lo cual consulta, y esto es súper frecuente, es un pseudoestrabismo, ¿no es cierto? Un pseudoestrabismo porque esta niñita tiene un Un epicanto, epicanto. un telecanto, y uno parecería, es como achinadita, y uno le parecería tal vez de que esta niñita tuviese un desvío, sin embargo no lo tiene. El Hirschberg es central, que no lo vamos a ver ahora, y el cover test es normal porque es un niño sano. ¿Ok? ¿Entienden o saben lo que es un pseudoestrabismo? Sí. Ok. Bien. Veamos Pablo Riquelme. Aquí vas a tener un caso clínico. Primero existe como este monito. Espérate, déjame que ande. Aquí. Fíjate. Se tapa el ojo izquierdo. Es lo mismo. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Tiene un estrabismo la paciente antes así de hacer el corte, de puro mirarla nomás? Claro, se vería en el ojo derecho una exotropia. Ya.
y que con el cobertex intermitente no veo movimientos del ojo izquierdo, pero Ya, tampoco una corrección del ojo ya. derecho Ok. hacia medial. Entonces, porque ustedes están viendo la foto de la paciente, ¿no es cierto? En este momento. O sea, es evidente que tiene una exotropía del ojo derecho que es bastante grande por lo demás. ¿Sí? Ujú, Bien. Sin embargo, el cover test no demostró movimiento de los ojos, ¿no es cierto? claro. ¿Y por qué se te ocurre que puede pasar algo así cuando es como evidente que el estrabismo está? Sin embargo, como en el caso anterior que no se movían los ojos, aquí tampoco se mueven. ¿Se te Claro, ocurre? me da la impresión de que con el ojo derecho está ambliopizado y por tanto no logra ver por ese ojo y por tanto no se mueve. Correcto. Entonces, aquí lo importante de establecer es que cuando tú vas a hacer un cover test, necesitas de dos elementos básicos. Uno, que es para los niños más chicos, es la cooperación. Si el niño no está mirando, no hay caso. Y número dos, es que el paciente tiene que tener una visión lo suficientemente aceptable para ver el objeto que estás mirando. Entonces, este ojo, del ojo derecho, tiene una ambliopía tan severa que aunque tú lo ocluyas o tapes el ojo izquierdo, el ojo derecho no endereza porque sencillamente no ve lo que viene. ¿Mm? Entonces, esto es para demostrar que necesariamente tenemos que tener un paciente con visiones más o menos presentes. ¿Mm? Fíjense en este ojo, Cristian Mena, ¿está ahí? Aquí estoy, doctor. Cristian. De mirarlo, ¿te parece algo raro este niño o no? Sí, me da la ¿Qué te impresión que tiene parece? una pequeña exotropia izquierda. Derecha, perdón. Derecha. Derecha. Sí, a mí también. Eso es lo que da la impresión, que es lo que uno le pasa cuando uno parte con un niño eh, que primero lo ve. ¿M? Entonces aquí vemos. Estos son videos súper antiguos, por eso no tienen tan buena resolución, en fin. ¿Qué te parece, Cristian? No alcanzo a observar movimientos oculares al cover test. No, no hay. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería, al igual que el paciente anterior de la señora, que la señora anterior era una exotropia evidente, aquí cabe la duda, pero sí, hay un Hirschberg que es asimétrico, hay una exotropia del ojo derecho chiquitita. Sin embargo, aquí el paciente es lo suficientemente grande para decirte que tiene visión. No tiene tan buena visión del ojo derecho que el izquierdo, pero tiene visión. Sin embargo, aquí está el capítulo, al igual que la primera niñita, de los pseudoestrabismos, ¿no es cierto? Parece un estrabismo, pero no lo es, porque resulta que ve bien, así que no puedo decir que sea ambliopía. El pseudoestrabismo típico es el que vimos en el primer caso. Pero este también es un pseudoestrabismo. O sea, parece haber un estrabismo, pero no lo es, y no es un ambliope como para poder decir que esa es la causa. Este niñito tiene un antecedente de prematurez. ¿Eso te cabe como para pensar en algo? Sí, sí. Los niños que tienen prematurez pueden presentar lo que se llama un dragging macular, Ujú. y eso provoca que se desplace un poco el punto de fijación de ese ojo. Y eso al proyectar el Hirschberg va a dar un ángulo capa. Entonces el Hirschberg se va a ver desviado, pero al hacer el cover test no va a haber una desviación manifiesta. Ya. ¿Entendieron los de primero lo que acaba de decir doctor Mena? Sí. ¿Sí? Más o menos, la No, verdad. Doc, yo no entiendo muy bien lo del ángulo capa. Ya, explícaselo, Cristian. Lo que pasa es que normalmente para que el Hirschberg se vea simétrico, ambos puntos de reflexión del reflejo de luz que yo estoy proyectando van a ser correspondientes porque también tienen correspondencia en la fijación del paciente. Pero en este caso, que en el ojo derecho pudiera tener un dragging macular, el dragging va a ser como una tracción de la mácula. Puede ser por retinopatía del prematuro, por ejemplo. Y eso va a provocar que la fijación en la retina del ojo derecho con el izquierdo no van a ser 100% correspondientes. Entonces eso va a generar una pequeña desviación a la hora del Hirschberg, pero que no se va a ver manifiesta
al hacer el cover test, porque no es un estrabismo propiamente tal, sino que es un defecto óptico del Hirschberg. Es un defecto de la anatomía del ojo, finalmente. Perdón, antes que nada, los de primero saben lo que es el Hirschberg. Sí, Doc. Ya, ok. Vas a ver. Entonces, el Hirschberg, lo que estás haciendo es que tú estás mirando la luz que te está mostrando el doctor. ¿M? Entonces, lo que estás viendo es el eje visual. Eso es lo que estás viendo. Entonces, lo normal es que está relativamente central a la pupila, no es centrado completo, pero relativamente central, que hace eje hacia atrás con tu mácula. Pero si resulta que anatómicamente tu mácula, por una cosa que se llama dragging macular, lo dice el nombre, dragging, la mácula está corrida de su lugar anatómico original, por lo tanto el ojo tiene que moverse y crea un nuevo eje. ¿M? Y por eso da la sensación de un desvío sin serlo. ¿M? Súper. Gracias. Muchas gracias. Doctor, Sí. perdón, en ese caso del dragging, lo que me queda un poco la duda si es que efectivamente lo que decía Chris, si es que tienen una correspondencia o no, porque estos niños no ven doble, sino que solo la mácula en la que se corre, como Sí. en un periodo que es muy temprano Sí. y que va a desarrollar más adelante la fusión y en el fondo la visión binocular, él acostumbra que en su cerebro la mácula tiene como esa corrección, o sea, al final termina igual teniendo una correspondencia retinal, ¿o no? Podrían tener una correspondencia retinal, pero generalmente tienen una correspondencia retinal más bien anómala, porque queda todo desfasado. Ah, ya. Porque además son pacientes que la mácula no es normal, así que las visiones no son tan normales. ¿Mm? Ah, ya, pero si se lograra esta visión normal, ¿podría él tener una correspondencia sensorial normal? Podría, pero normalmente yo te diría que no, que tienden a ser unas correspondencias retinianas anómalas o netamente suprimen solamente para evitar la diplopia. Ya. Ahora, Armando. ¿Ah? Doctor. Ya, este paciente, mira. Este paciente se te sienta al frente y se ve bien o mal. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien, ¿no es cierto? Sí. Oye, por favor no tengan susto de decir cualquier pelotudez que se le ocurra, ¿ya? Entonces, se ve bastante bien. Ok. Entonces, este paciente tiene visiones bastante aceptables. Fíjense, cuando yo le tapo el ojo derecho, miren lo que pasa con el izquierdo. ¿Cachai? Bien. O sea, se mueven los ojos como... Mira. Ahí le estoy haciendo... ¿Te fijáis? Ahí está mirando con el izquierdo y el derecho... ¿Te fijáis? No sé si lo logran ver. Mira. Se ve bien. Tapo el derecho. Y ahí, si este oclusor fuera transparente, claramente el ojo izquierdo se ve como en endoexo o orto. Endo. No, exo. Ocho. A ver, repítalo. En este momento, el ojo está mirando no para adelante, está mirando como en exo, ¿o no? Sí. ¿Ya? Sin embargo, en este momento tú lo estás obligando a fijar. Sí. Te estás fijando excéntricamente. ¿Cachai o no? Sí. Ahí, mira, lo sacamos. Entonces, al hacer ahí de nuevo lo mismo, te fijas, el ojo se mueve de dentro hacia afuera y ahí el alternante parece que fuera una endo, ¿no es cierto? Los ojos se mueven de dentro hacia afuera. Y ahí está mirando con el ojo... Espérate. Espérate. No alcancé a detenerlo. Pero en el fondo, yo en el video lo que le estoy pidiendo es que me mire con el ojo derecho, ahí. No. Ya, bueno. Ahí. Ya, ¿qué te parece? Aquí tenemos un paciente, en resumen, que está en orto al Hirschberg, cuando se sienta. Sin embargo, cuando le hago un cover test alternante, son movimientos de dentro hacia afuera, y con el cover test intermitente, tapo el ojo derecho y el ojo se mueve desde dentro hacia afuera, como si fuera una endo. Sin embargo,
cuando está fijando con el ojo izquierdo, está fijando con el ojo excéntricamente para afuera. ¿Sí o no? Sí. ¿Se dieron cuenta de eso todos? Sí, Doc. Ya. Ok. ¿Qué te tinca que puede estar pasando aquí? Puede ser un estrabismo intermitente. Mira, ahí en este momento el ojo lo está diciendo fijar con la derecha. ¿Puede ser qué cosa? Un estrabismo intermitente. Si fuera un estrabismo intermitente, el estrabismo intermitente se caracteriza porque el ojo está derecho cuando uno parte y al cover test lo haces evidente, cosa que podría, o bien justo te tocó que estaba desviado en el momento que se sentó. Podría ser, pero aquí el problema de nuevo es que aquí hay una cosa mucho más anormal, lo mismo que el anterior. Este es un niñito que también fue prematuro, que también tiene un dragging macular en el ojo izquierdo, pero, por eso fija excéntricamente con el ojo izquierdo, pero él además tuvo un estrabismo, tuvo una endotropia, y esa endotropia yo la operé. Pero si yo lo operaba para que quedara perfectamente de acuerdo con mi prisma, con lo que yo medí preoperatoriamente, o sea, el prisma cover test alternante me daba, invento, 30 dioptrías prismáticas. Y si yo operaba para 30 dioptrías prismáticas, el paciente se vería como si estuviese con una exotropia izquierda. ¿Entiendes? Sí. Porque el ojo derecho es el fijador y el ojo izquierdo fija con la mácula excéntrica, como si fuera para afuera. Entonces, lo que yo hice en este caso es que en vez de operar para tener corrección de 30, hice una cirugía para corregir 20. Para que me quedara a propósito hipocorregido del número total de desvío que tenía, para que en su vida casual los ojos parecieran derechos. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, Doc, yo lo entendí. Eso con el costo de que va a tener un escotoma de supresión como obligado. El escotoma de supresión lo tiene desde el día 1 y lo va a tener para siempre. Por lo tanto, aquí lo que el paciente buscaba no es visión binocular porque nunca la va a tener, aunque hagamos lo que hagamos, sino que lo que está pretendiendo es buscar la estética. Entonces, si yo le doy todo, el paciente va a estar disconforme porque va a verse exotrópico para el mundo. ¿Me entiendes? Doc, y lo que estoy viendo al cover test alternante es la endotropia residual. Exactamente. Lo que tú estás viendo es lo que él tiene, que yo dejé a propósito, ¿ya? Que ahora en el cover test alternante lo van a ver de nuevo. Ese es el intermitente, tapo un ojo, y ahora, ¿se fijan cómo se mueven los ojos de adentro hacia afuera? Eso es lo que yo no corregí, en este caso a propósito, que podría haber ocurrido que no logré corregir si es que no me fue bien. ¿Ok? ¿Sí? De acuerdo. Gracias, Pero Doc. en ese caso, ¿cómo hizo el cálculo? Porque usted dice que si lo hubiera operado para dejarlo alineado completamente, el paciente hubiera quedado viendo doble en el fondo. ¿Con quién hablo? Con Osvaldo. Osvaldo, ya, que son preguntas más de tercero, está bien. Súper. Súper atingente la pregunta. Entonces, aquí es súper difícil. Entonces, lo que uno hace es ver cuál es el desvío que tienes con tu prisma cover test alternante, cotejarlo más o menos cuánto es eso equivalente a tu Krimsky, que deberían ser equivalentes entre sí, y luego buscas un Krimsky, cosa que los reflejos de las córneas estén centrales. Y ese es un número 2 que tú vas a lograr como objetivo. ¿Cachai? No me quedó más claro. ¿Se entendió o no? O sea, me hago mal la idea porque en el fondo no entendía No, cómo lo había medido. no, claro, pero ponte tu prisma cover test, 30 dioptrías prismáticas, ¿ya? Resulta que con eso el Hirschberg, si yo le pongo 30 dioptrías prismáticas con el prisma, el ojo izquierdo va a quedar descentrado para afuera y voy a ver que el paciente está anexo, Claro. de apariencia. Entonces empiezo a rebajar el prisma que está en el ojo cualquiera, empiezo a bajarlo 25, 20, y el ojo se va yendo para adentro hasta que llega al medio estéticamente hablando. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos a cosas mucho más simples ahora, creo. Sí. Volvamos a los de primero. No. Vámonos, Isabel. ¿Isabel está ahí?
Sí, Doc. Y ahí está. Mira. Tapamos. Este es el cover test intermitente. Esto es un ejemplo típico. Yo tapo un ojo y veo qué pasa con el ojo destapado. Si yo tapo un ojo, en este caso es el ojo izquierdo, y quiero ver qué pasa con el destapado, y el destapado se mueve, significa que ese ojo estaba en tropia. ¿Te fijas? Tapo el izquierdo y el ojo derecho se mueve. ¿De dónde hacia dónde, Isabel? En este caso se mueve desde afuera hacia adentro al destapar el ojo, el ojo tapado. El ojo Mira. derecho, Fíjate, si se mueve de afuera hacia adentro sería una exotropia, mira. Se mueve desde la nariz hacia la oreja. ¿Te fijas? sí. ¿Ya? Y Sí. si te fijas, no solamente se mueve desde la nariz hacia la oreja, sino que hay un Mismo un poco componente desde vertical. abajo, sí. ¿Se mueve verticalmente de dónde para dónde? Desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, este paciente, si tú dirás, cover test, 2 puntos, hay una ¿qué? Hay una endohipotropia Derecha. derecha del ojo derecho. ¿Ya? Entonces, como claramente aquí es un paciente que está siempre desligando con el ojo derecho, tú le ofreces fijar con el ojo derecho, sacas el parche y al tiro fija con el izquierdo, nunca que se queda mirando con el derecho, significa que aquí hay una preferencia de fijación clara sobre el ojo izquierdo, ¿ya? O sea, este es un paciente que fija espontáneamente con el izquierdo y el derecho espontáneamente no lo usa. Si eso sucede, ¿tienes alguna sospecha que podría haber en la visión de un ojo respecto al otro? Que con el ojo izquierdo ve mejor, entonces prefiere ver con ese ojo. Exactamente, y si estamos frente a un estrabismo, eso podría ocurrir que tuviese qué cosa en el ojo derecho en términos visual. Una ambliopía. Exacto. Entonces aquí lo que ustedes tienen es una endohipotropia del ojo derecho y es una endohipotropia chiquitita. Por lo tanto, sería una microtropia del ojo derecho. ¿Ya? Que estéticamente pasan piola, sin embargo, producen todos los efectos propios de cualquier estrabismo. O sea, pueden tener una ambliopía que sea significativa igual. ¿Se entiende? Sí. Ok. Osvaldo, fíjate en este. De nuevo, se sienta el paciente, ¿cómo se ve? A mí me parece que puede tener un poco el puente nasal ancho, pero me parece que está alineado. Ya, yo también encuentro que se ha alineado, ¿ya? Fíjate. Hasta ahí. ¿Qué dirías, Osvaldo? O sea, lo que al principio, cuando lo tapó una vez, sentí que no hubo movimiento, como las primeras veces. Exacto. Y que como que probablemente al tapar y destapar debe haber estado haciendo algún esfuerzo para poder fijar. Por Ya. ende, que al usted tapar la visión, genera que pierda la fusión y que aparezca quizás algo que está encubierto. Por ejemplo, en este caso a mí me parece que como está adentro y sale, está en una endotropia. Podría ser en este caso una endoforia No. o una endotropia intermitente. Ya, sí, porque si fuera foria, el ojo que se estaría moviendo es el izquierdo, el que estaba tapado. Claro, ¿Ok? el que está tapado. En este O sea, caso, aquí como se mueve el destapado, sería una endotropia intermitente. podría ser una endotropia intermitente que no estaba al principio, Claro. ¿cachai? Pero que se descompensa relativamente fácil. A la primera no, a la segunda tal vez tampoco, y de repente ahí, al romperle la fusión que tiene, se va para adentro. ¿Te fijas? Claro, claro. ¿Ok? Ya, hasta ahí
tiene una microtropia del ojo derecho, que es medio intermitente, y que yo podría medir con el famoso cover test simultáneo, el del último, ¿te acordás ese que decían para qué sirve? Y probablemente con el número chico tendría unas 6, 8 dioptrías prismáticas, no más que eso. ¿Ok? Ahora, Osvaldo, fíjate, ahora el cover test hasta el momento ha sido intermitente. O sea, tapa un ojo y destapa, tapa un ojo y destapa el mismo. Siempre tomando el izquierdo para ver cómo se mueve el derecho. No he hecho nada más. Ahora vamos a cambiar por el cover test alternante. Y ahí volví de nuevo al intermitente. Lo que quiero que vean aquí es que el cover test intermitente, el primero, te permite hacer el diagnóstico de que el paciente tiene una endotropia del ojo derecho, en que tú incluso podrías decir que es chiquitita y que puedes decir que es intermitente. O sea, es el diagnóstico. ¿Sí? ¿Me siguen Sí. todos? Sobre todo los de primero, por favor. Sí, Sin no. embargo, cuando pasamos al alternante, los ojos ambos se empiezan a mover de adentro hacia afuera. Por lo tanto, si hago solamente el alternante, yo voy a decir, este paciente tiene una endodesvío. No tengo idea si es una endotropia derecha o izquierda, no sé si es intermitente, no sé si es constante, no sé si es una aforia, no sé nada. Solamente tengo un endodesvío que vale X. En cambio, el primer cover test permite saber que es una endotropia intermitente del ojo derecho. ¿Se entiende? Ahora, lo otro que a mí me parece, que si bien no es tan llamativo, el desvío que tiene el paciente al principio con el cover test intermitente es chiquitito, y cuando pasamos al alternante, que como digo no es diagnóstico, no discrimina qué tipo de estrabismo es, sino que es un endodesvío, sobre todo al final, cada vez se va haciendo más grande. ¿Se vio? Sí. Sí, Como que los ojos se mueven más que cuando se movía uno solo. Eso, el componente que ustedes están viendo que es más grande, es el componente fórico. O sea, este paciente, si tú lo mides al principio con el prisma cover test simultáneo, va a tener una endo de probablemente 6 a 8. Si tú después pasas al alternante, después de un rato empiezas a disociarlo tal que, probable ese 6 pase a 16. Entonces tú podrías decir, este gallo tiene una atropia de 6 más una foria de 10, que da un desvío completo de 16. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, no. Por favor, si no paramos, ¿ya? Ujú. Bien, ok. Sigamos. Esto sí que botadito. Jorge Claggett de primero, ¿ya? ¿Está ahí? Ahí sí. No está. Ya. Pensaba que era otro, pero ok. Pero está bien. Mira, tapamos el ojo izquierdo, tapamos el ojo derecho. Ya, vamos juntos de nuevo. Tapa el ojo izquierdo y no hay movimiento. Ahí en el monito tapas el ojo izquierdo y el derecho no se mueve, que es lo primero cuando tú haces un cover test intermitente. Tapas un ojo y ves si el ojo destapado se mueve o no. Si es que no se mueve, pasamos a la segunda parte del cover test intermitente. Entonces, si es que no se mueve, destapo el ojo que estaba tapado y ahora veo si es ese ojo tapado el que se mueve. ¿Ok? No se mueve, pero se mueve el destapado. Fíjate, tapo el izquierdo, el derecho no se movió. Destapo la izquierda y hay un movimiento, ¿no? Fíjate de nuevo. Pero el movimiento es del ojo tapado, ¿no? Sí, pues, mira. Claro. Son movimientos chiquititos, ¿ya? Veámoslo de nuevo, sobre todo para los de primero. Ahí te lo está mostrando el mono mucho más evidente, pero en la vida real es eso. Tapa el izquierdo, el derecho no se movió.
Destapo y el izquierdo se movió de alguna manera, que es lo que tú me decís. Tapo el derecho, el izquierdo no se mueve, pero al destapar el derecho se movió. Y aquí otra vez lo mismo. No Sí. se mueve el que está destapado, sí se mueve el que está tapado y apenas lo destape. Entonces, ¿Qué movimiento te pareció que era? tendría una endoforia. Endoforia. ¿Cachai? El ojo se movió de dentro hacia afuera, o sea, es un endodesvío. Me falta el apellido para el desvío. Y como el ojo que se movió es el que estaba tapado, esa es una foria, que compensa rápidamente. Ahora, si esto yo lo transformo en un alternante, al igual que el niñito anterior, se va a mover de dentro para afuera, pero no tenéis idea qué lo que es. De nuevo, el cobertex intermitente hace el diagnóstico, en este caso endoforia. El alternante me diría que tiene un endodesvío más o menos grande, chico, y lo puedo medir. Eso es todo. Pero no dice qué diagnóstico tiene. Y es bien diferente tener una endoforia a una endotropia constante, a una endotropia intermitente, en fin. ¿Ok? Ya. Entonces, Juan Pablo Ramírez, fíjate acá. ¿Qué está pasando, Juan Pablo? ¿Podemos verlo nuevo? Mira. Tapa, no se mueve el derecho. ¿Y qué pasa? Fíjate cuando destape un ojo, lo mismo de siempre. Ya. Ahí el cobertex alternante, la gracia que tiene es que te muestra el desvío en todo su esplendor, entonces lo hace más notorio. Y el cobertex intermitente te da el diagnóstico. Ya, no me queda muy claro. María José, ayúdale. Tiene una endoforia porque está haciendo la alternante. Claro. No podemos saber si es tropioforia hasta hacer el intermitente, pero hasta el momento sería una endoforia. Claro, mira, ahí estoy haciendo un alternante, por lo tanto se ve el movimiento de endodesviación y ahí al destapar el izquierdo se recuperó solo. Ahí el izquierdo no estaba moviéndose, ahí se abrió el derecho, ¿se vieron? Ahí se notó poco. Y ahí se notó de nuevo. Son movimientos chiquititos de corrección de la endo hacia el centro. ¿Ok? Entonces, aquí, al igual que el caso anterior, es una endoforia. Si yo tapo un ojo, el ojo destapado no se mueve. Si yo destapo el ojo que está tapado, puede que no se mueva al tiro, porque el paciente está fusionando, pero después de un rato, al destapar el ojo que estaba tapado, hace un movimiento de corrección desde la nariz hacia el centro, eso es una foria. Veamos de nuevo. Ahí no hay movimiento, me topé con la nariz, no hay movimiento, estoy buscando con un alternante para tratar de disociarla un poquitito. Ahí se ve el movimiento más claro. Vuelvo a hacer un intermitente y ahí al destapar el izquierdo el ojo se movió, ahí no se movió el izquierdo, ahí se movió el derecho de nuevo. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Doctor, pero pareciera que tuviera una endo chica derecha. Cuando hace el intermitente al ¿Constante dices tú? No, una endo intermitente chica derecha cuando hace el intermitente al principio. Sí, bueno, al principio no, hasta el momento yo te diría que no, créeme que no había nada, el paciente tenía una foria, una endoforia, pero el paciente consultaba porque la mamá le parecía que había un desvío. El paciente tenía una visión 20/20 en ambos ojos, una estereopsis completa, todo perfecto, un poco de astenopia, y ella decía que veía doble, entonces no es suficiente ese cobertex. Entonces aquí es donde nos sirve el cobertex alternante de nuevo para tratar de disociar. Cuando tú disocias, en el fondo haces un alternante un rato mayor, le eliminas la fusión al paciente y al eliminarle la fusión al paciente estás logrando o estás tratando que el paciente deje de fusionar para que demuestre el estrabismo que tiene. Entonces, veamos acá.
esta misma paciente un rato más, vamos a hacer un cohort test alternante de más rato. Aquí vemos el intermitente de nuevo. Y quiero disociarla, porque pura foria hasta ahora. Ahí ven cómo el alternante demuestra un ángulo más grande. Y miren. ¿Qué hay ahora, María José? Ahora hay una endotropia derecha intermitente. Claro. En este momento hay una endotropia derecha. Si vemos esta foto, hay una endotropia derecha, tropia total. ¿Cachai? Intermitente, difícil disociación, porque costó disociar a la paciente. Exacto. Entonces, ¿para qué nos sirve el cohort test alternante? Nos sirve, primero, ya habíamos visto, para medir el desvío completo, pero también nos sirve para tratar de hacer evidente un estrabismo intermitente que se sienta delante de nosotros y está derecho. Le hago un cohort test del tipo intermitente. Si no tiene mucha capacidad de fusión, yo voy a lograr disociarlo y hacer que el estrabismo intermitente aparezca solo con el intermitente. Pero si el paciente tiene muy buena visión binocular o muy buena fusión, eso no va a ser suficiente, va a quedar solamente como una foria. Entonces, ¿para qué uso mi alternante? Durante un rato más, para disociarlo de tal manera de que le elimine la capacidad de fusión y logre finalmente desencadenar el estrabismo que se vea. Y un estrabismo intermitente, por el cual consulta el paciente, de no visible, se hace visible durante la consulta. ¿Se entiende, por favor, sobre todo los de segundo y tercero? Sí, doc. ¿Se entiende? Ok. Nathan, ¿cómo estáis? Bien, usted, profe. Bien. Ya, maestro. Facilito. ¿Escuchan el audio del video, no? No. ¿Ya? ¿Qué te pareció, Nathan, hasta ahí? Ahí se ve una exoforia. Ya. No alcanza a quedar entropia. Exacto. Y eso es importante, lo mismo que antes. O sea, para los de primero, tapamos el ojo destapado no se mueve, el ojo tapado sí se mueve. Aquí lo vamos a ver. Tapamos, no se mueve el izquierdo. Destapo, el ojo derecho se mueve y recupera. Desde fuera hacia adentro, ahora al revés de los otros casos, lo mismo ahí. Vamos a usar el alternante ahora para tratar de disociarlo, para dejarla desviar. Y ahí se rompió el video, pero no se lograba hacerlo, por lo tanto es una exoforia que no logramos descompensar. ¿Ok? Tú mismo, Nathan, en esta paciente, mira. ¿Qué pasó? Ahí quedan una exoforia alternante. O sea, exotropia, perdón. Exotropia alternante. O sea, ¿es una exotropia de qué tipo en este caso? Es intermitente porque al principio estaba en orto. Exacto. Ahí está en orto. Ahí está el paciente, así parte. Está bien. Y aquí yo tapo, uso un intermitente en el ojo izquierdo, el derecho no se movió porque me estaba mirando, y ahora al destapar, el ojo izquierdo queda desviado. Y ahora el derecho queda desviado. ¿Cachai? Entonces, en este caso, al contrario de la niñita rubia anterior, la niñita rubia anterior tenía una endotropia intermitente, pero con una visión binocular de tan buena magnitud, que me costó disociarlo y tuve que usar el alternante. Aquí, la visión binocular es más mala, o su capacidad de fusión es más mala. Por lo tanto, me bastó el cohort test intermitente una sola vez, destapo, y el ojo no solamente no estaba en foria, sino que estaba en tropia debajo del oclusor. Esto es una exotropia intermitente, pero que es alternante, como dices tú, porque yo logro que se desvíe el izquierdo. Ahí se desvió el izquierdo, ella ya no puede compensar bien, si te fijas, yo trato que junte, pero le cuesta.
Y si yo le tapo el ojo derecho para que fije con el izquierdo, ahora el derecho queda desviado. Entonces, si uno pudiese hacer el diagnóstico de esta paciente, se trata de una exotropia intermitente, alternante, porque desvía uno o el otro, y que tiene muy mala compensación. O sea, esta niñita, Nathan, ¿tú crees que cómo podríamos resolver este problema? Porque la edad que tiene de puro mirarla. ¿Con qué tipo de cirugía? ¿Dice usted? No, con cirugía. En el Con fondo. cirugía. Ah, ¿Cachai? gracias. Porque en el fondo tú tenés un paciente que tiene, cuando tú tienes una exotropia, los casos intermitentes son más frecuentemente las exotropias intermitentes que las endotropias. Entonces las exotropias intermitentes, tú las operas cuando tienen una edad, ojalá mayor de 6 años, como les hemos enseñado, y cuando no logran compensarse, o sea, se les desvía el ojo fácilmente. Incluso tuviste un momento en el video que yo la desvié con el oclusor, después ella permanecía desviada, trataba de fusionar y evitar y juntar los ojos, parpadeaba para hacerlo, abría los ojos y se le volvía a ir igual. Entonces, esta es una exotropia intermitente de fácil descompensación. Y por lo tanto no te queda otra más que operarla. ¿Ok? Doc, una consulta. Sí. Ahí en general tiende a ser más fácil que las exos tengan poca capacidad o esta fácil disociación que las endo o no hay una relación. En general hay de todo para todos, pero sin duda es más fácil descompensar una endo que una exo, ¿ya? Porque recuerda que los mecanismos de compensación que tienen son las vergencias fusionales. O sea, una exotropia intermitente va a usar su convergencia fusional, o sea, todo lo opuesto, para enderezar. Claro. En cambio, la endotropia intermitente va a usar su divergencia fusional para enderezar. Y las capacidades de divergencia fusional en todos nosotros es mucha mayor la convergencia fusional que la divergencia fusional. Súper. ¿Entendió, no? Sí. O sea, todos nos podemos poner turnos para adentro, pero es mucho más difícil diverger. ¿Cachai? Bien. Ya. Vámonos a los de primero de nuevo. Esto ya es facilito. ¿Jorge? Sí, profe, vamos. Espérate. Ahí. Ya, ahí Jorge. ¿Qué dirías tú hasta ahora? Bueno, ahí está... Ah, perfecto. Todavía no era parte del test. Tiene no. el ojo izquierdo en endotropia. Ya, endotropia. Acuérdate, la nomenclatura. Endo para adentro, exo para afuera. Hiper para arriba, hipo para abajo. ¿Ya? Ese es el prefijo. Y después el apellido es, si es tropia, es desvío constante. Tropia intermitente, desvío intermitente vocacional. Foria, desvío latente. ¿Ya? O sea, en este caso, el niñito se te sienta frente a ti así, como estás viéndolo en este momento. Por lo tanto, sin necesidad de nada, y este es un diagnóstico de pasillo, tiene una endotropia grande del ojo izquierdo. O sea, endotropia izquierda está ahí, ¿no es cierto? Okay. Por lo tanto, el cover test aquí ya el diagnóstico viene hecho, pero igual sirve para entender. Voy a hacer mi cover test de tipo intermitente, voy a tapar el ojo derecho, ¿se ve mi cursor? Sí. Ya. Voy a tapar el ojo derecho, ¿y qué le debería pasar a este otro entonces? Debería, o sea, va a fijar, entonces va a abducir. Ya, se va a mover, ok. Entonces, veamos que haga eso. Tapamos el derecho y el ojo izquierdo endereza. Y se quedó ahí. ¿Te fijáis? Ahora, si el paciente se te sentara por primera vez, sin haberlo visto antes, ¿qué dirías tú solo con esa foto? Claro, ahí nos pasamos al otro ojo y diría endotropia derecha. Claro, entonces el paciente ahora tiene una endotropia derecha. Entonces yo le voy a hacer el cover test intermitente, obviamente le voy a tapar el fijador.
Te va a tapar el izquierdo y ahora el derecho endereza. Y ahora el izquierdo enderecha. Y así, ¿ya? Entonces aquí tenemos una endotropia grande, cosa que es fácil de ver, que el cohort test te permite evidenciarlo, cosa que ya sabías, pero que tiene una característica. Y la característica aquí evidente es que, al contrario de los pacientes anteriores, si te fijabas, tú lo haces fijar con el ojo izquierdo, se queda mirando con el izquierdo. Y si lo haces mirar con el derecho, se queda mirando con el derecho. O sea, se queda mirando con el que tú le pongas. ¿Qué apellido tiene ese estrabismo? ¿Eso es alternante? Alternante. ¿Y qué significa que sea alternante? Que ambos ojos conservan todavía una visión similar. Exacto. En uno de los pacientes previo, el primero, ¿te acuerdas cuando le preguntamos a Isabel, esa endohipotropia derecha chiquitita? Esa, si fija solo con un ojo y siempre está con estrabismo en el otro, sea estrabismo grande o chico, puede que haya asociado una ambliopía, porque hay una preferencia de fijación. Y uso siempre un lado y el otro no lo uso, salvo que me obliguen. Aquí, este niño, tú al taparle un ojo o al taparle el otro, él mira con el ojo que le dejan destapado. Incluso algunos de estos niños alternan en forma espontánea. Están hablando contigo y de repente te miran con el derecho, de repente te miran con el izquierdo, solito. Eso significa un estrabismo alternante. En este caso, endotropia, porque es para adentro, alternante. Y alternante significa bueno, porque significa que no hay preferencia de fijación y por lo tanto no debería haber ambliopía. ¿Te fijas? Y María José, si así fuese el caso en este niño, ¿qué le vamos a ofrecer? O sea, en verdad las endotropias hay que operar lo antes posible, pero en este caso, como el paciente está alternando, lo más probable es que tenga una buena visión y buena capacidad de fusión, que tenga su estereopsis normal. A ver, este niñito tiene un estrabismo desde chico y por la cara que tiene debe tener como unos 9 años. Ah, ya, es una endotropia congénita. No sabemos si es congénita, es de X años. Puede ser congénita, puede ser adquirido, no tenía idea. Ya, el Pero paciente, es de larga data. Ya el paciente entonces ya perdió probablemente la estereopsis y ahí, dependiendo del paciente, cuando lo operamos, es diferente si estuviera partido, no sé, hace 6 meses, ahí uno lo... Sí, claro. No, este niñito vivía en el campo. Entonces llegó así, no desvía, desde hace tanto tiempo, señorita, no tengo idea. Tiene visión 20/20, es importante hacerle la cicloplegia, ¿o no? Sí, o sea, siempre hay que hacerle la cicloplegia a los pacientes. Exacto, muy bien. Porque si tiene una hipermetropía significativa, ¿qué hacemos? Hay que darle anteojo. ¿Qué es una hipermetropía significativa? Depende de la edad del paciente y cuánto el paciente es capaz de acomodar. Ya, ok, pero... A ver, no depende de la edad del paciente. En este niño grande podría tener que ver con la capacidad de acomodar. Ahí te creo porque puede rechazar el anteojo al principio. Pero en general, en una endotropia acomodativa, ¿desde cuándo para adelante tú dices este es un anteojo significativo y por lo tanto yo lo tengo que probar porque puede ser una endotropia acomodativa? ¿Sobre cuánto? Arriba de +4. ¿Qué opina Osvaldo Weiser? Sobre 2, doctor. ¿Qué opina Nathan? Porque es un estrabismo, sí. El paciente con estrabismo. 3. La respuesta la tiene Weiser. +2. Claro. La hipermetropía significativa en un paciente con endotropia es más de 2, equivalente esférico. Se le da el total de la refracción. +4 es para los casos de ambliopía isoametrópica. ¿Okay? ¿Y qué cirugía haríamos probablemente en este paciente, María José? Sin número. Un retroceso de los rectos medios. Correcto. Ya, Juan Pablo Ramírez. ¿Está ahí por ahí? Doctor, justo se le cayó Wi-Fi y nos está avisando que se está tratando de compartir desde el celular. Ok, Pablito, ¿estás? Pablo Riquelme. Sí, Doc. Vale. Doc. Sí. El caso anterior tenía igual una endo hiper. ¿Y qué era?
No me fijé, no me pareció. ¿Con quién hablo? Cristian. Ah, Cristian, nuestro fellow. No me pareció que era una altura, Cristian. Era una endo sola, hasta donde yo me acuerdo, pero está dentro de las posibilidades que uno tiene que ver. O sea, esto ya es esto estamos en una cosa como súper básica ahora, pero si es que lo hubiese, tú tendrías que ir a ver la motilidad para saber si realmente hay algún oblicuo o hay algún patrón alfabético que te pueda explicar esa atropia vertical. ¿Mm? Bien. Y esta niñita Paulo, entonces estábamos, espérate, retrocedamos un poquitito. Bien. ¿Qué te pareció? Que tiene inicialmente una exotropia del ojo derecho, pero al taparle o sea, al tapar el ojo izquierdo, logra fijar con el ojo derecho, y el ojo izquierdo es el que quedan una exo. Claro, te fijas ahí, aquí está la foto, ¿no es cierto? La foto, cómo empieza, cómo ella se sienta. Tiene Con una exotropia del ojo izquierdo. Eso, y ese ojo está fijando. Por lo tanto, si yo le tapo el derecho, el ojo se va a mover y va a fijar. Justo cerró el ojo. Y ahí queda. ¿Cachai? Claro. Ahí queda. Y entonces ahora hay una exo del ojo derecho. Voy a tapar el izquierdo y ahora endereza. Claro, o sea, fija. ¿qué sería este caso? Sería una exotropia alternante. Exacto. ¿Cachai? Lo mismo que el paciente anterior, pero al revés. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una exotropia alternante. Si es alternante, significa que tiene buenas visiones. Si es grande, la vamos a operar para que mejore su estética, probablemente su visión binocular se echó a perder. Si tiene larga data, si tiene menos tiempo, probablemente todavía estar vigente, porque muchos de estos pacientes, para los de segundo y tercero, si son exotropias constantes, muchas veces ellos partieron como exotropias intermitentes, con buena visión binocular, y si del intermitente pasaron al constante y ha pasado poco tiempo, tenemos todavía posibilidades de recuperación de visión binocular. ¿Mm? Bien. Cristian. Por aquí estoy, Doc. Espérate. ¿Qué te pareció? Me parece que en posición primaria mirada tenía una exohipertropia izquierda que con el cover test intermitente alterna. ¿Con una? Con una exohipertropia del otro ojo. ¿Exohiper? Exohipertropia del otro ojo. Ya, perfecto. ¿Cachai? O sea, una exohipertropia izquierda que alterna con una exohipotropia derecha. ¿Sí? Ok. ¿Y eso en términos de leyes inervacionales te llama algo la atención o no? Por ejemplo, la ley, ¿cuáles son las leyes inervacionales que tú cachai? ¿Te acordáis o no? Sí, ley de Hering. ¿Ya? ¿Cuál es esa? En que el estímulo para mover un ojo va a ser simétrico en el otro ojo. Ya, movimientos conjugados, sí. Movimientos conjugados. Okay. O sea, en el fondo tienes un yunta. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una exotropia de un lado, como la niñita anterior, y alterna, va a alterar con una exotropia del otro lado, ¿no es cierto? Correcto. Exo con exo. Si tú tienes una, olvídate la exo, vertical ahora, solo. Si tú tienes una hipertropia izquierda y la ley inervacional está correcta, va a alternar con qué vertical del otro ojo.
debiera alternar con una... Hipertropia exotropia izquierda alterna con exotropia derecha, ¿sí? Sí. Hipertropia izquierda alterna con hipertropia derecha. Debiera. O hipertropia... Ya. ¿Qué te parece, Cristian? Fellow. Cristian, ¿está ahí? Prende el micrófono. Sí, perdón, ahora sí. Al observar el paciente creo que tiene una DBD, una desviación vertical disociada, porque no sigue la ley de los músculos yunta, que es la ley de Hering, que en este caso es una hipertropia del ojo derecho que no alterna con una hipotropia del ojo izquierdo, y a su vez hay una hipertropia del ojo izquierdo que no alterna con una hipotropia derecha. Correcto, entonces, Cristian, eso es lo importante. O sea, si tú sigues las leyes inervacionales, la exo alterna con exo, la endo alterna con endo, la hiper alterna con hipo. De acuerdo. ¿Cachai? Porque está pensado en términos verticales, pero si tú lo das vuelta, es como que tú me dijeras que una exo alterna con una endo. Claro. Aquí una hiper debería alternar con una hipo. Deberías tener una exo-hipertropia izquierda que alterna con una exo-hipotropia derecha. Sin embargo, tú mismo dijiste que es una exo-hiper que alterna con una exo-hiper, por lo tanto no sigue la ley inervacional y como lo dijo muy bien Cristian, eso es debido a una DBD. La DBD es una de las típicas preguntas de estrabismo y de todas partes, casos en que no, la ley inervacionales no se cumple, la DBD. Porque una hiper alterna con una hiper, ¿cachai? De acuerdo, muchas gracias. Vale. Armando, ¿estás? Sí, doctor. Ya. Este paciente se presenta así y dice que ve doble a veces. Y estamos haciendo un intermitente, empezamos a hacer un alternante para ver si pasa algo. Alternante ahora de frentón. ¿Qué te parece? ¿Puedes repetirlo que por el internet se me quedó quedado? No hay problema. Espérate. Pongámosle el alternante que es donde importa. Ahí. ¿Se vio? Sí. Tiene una hipertropia del ojo izquierdo. Ya. Ok, tiene una hipertropia del ojo izquierdo que si tú te fijas y partimos del principio, no estaba. ¿Ya? No. ¿Cachai? Porque tapó un lado, no se movió, tapó el otro, tampoco se movió, no se mueve. Entonces yo lo tengo que disociar con el alternante. Y lo empiezo a disociar y empieza a ver un movimiento del ojo izquierdo que baja. ¿Y qué le pasa al derecho? Baja, o sea, sube. Sube. Por lo tanto, aquí, te fijas, mira, tendríamos, si esto tuviéramos que ponerle un nombre, sería una hipertropia intermitente izquierda. ¿Sí? ¿Y es una hipertropia por DBD? No, porque al hacer el cover-test alternante, sí sigue la ley de Hering. Hay una hipertropia que alterna con una hipotropia. Yo lo estoy obligando a alternar. Entonces, si un ojo baja, el otro sube. ¿Entiendes? Veámoslo de nuevo. Fíjense aquí. Hasta ahí no pasa nada. Y ahora empieza. Baja el izquierdo, sube el derecho. Baja izquierdo, sube derecho. Baja izquierdo, sube derecho. Baja izquierdo, sube derecho. ¿Lo vieron? Sí. Ya, entonces, aquí ustedes tienen una hipertropia intermitente izquierda que es verdadera. Digamos. ¿Ok? Y Isabel, cuando tú tienes una paciente de esta edad, que debe ser cuarentón, y que empieza con una diplopia intermitente vertical, y hasta aquí va el examen, ¿qué se te ocurriría que podría tener este paciente? Como que te tinca y que quieres ir a ver si es verdad. Que puede ser o no. Cuando tú tienes un estrabismo vertical con diplopia que aparece a esta edad, ¿qué es lo primero que tú piensas?
Tendría que buscar si es que tiene un cuarto par. Ya, y si tiene un cuarto par, ¿qué me pedirías? ¿Qué le pedirías al examen? Buscaría el Berchowski. Ya, ¿y qué más? ¿Y en la motilidad qué buscarías? ¿Qué es lo más habitual que pudieses encontrar en la motilidad? Em, una hiperfunción del oblicuo inferior. Ok. Veamos. Aquí está el mismo. ¿Qué estoy haciendo, Isabel? El test de Berchowski, o sea, Ya. buscando el signo. ¿Sí? ¿Y qué te parece? Ahí se hace más evidente la hipertropia del ojo izquierdo. ¿Te fijáis? Mira, veámoslo de nuevo. Vamos a inclinar hacia el lado derecho. Y aquí lo que vamos a ver es que hay una altura del ojo izquierdo al alternante que tiene esa magnitud, que es chiquitita. Es como eso. Vamos a inclinar al otro lado. Vamos a tapar. Vamos a hacer lo mismo. Hasta ahí más o menos igual. Pero mira, ¿te fijáis que baja mucho más ahora? Por lo tanto, eso sería un Bielchowski positivo al lado izquierdo. ¿Sí? Sí. ¿Y eso te apoya el cuarto par o no? Sí. Sí, te lo diagnostica, de hecho. Veamos si la motilidad es la que dice. Aquí nos salimos del cuento del cohort test. ¿Qué te parece? ¿Puedo verlo de nuevo? Sí, claro. ¿Qué- yo creo que- ¿Qué te parece? A mí me parece que hay una hiperfunción del oblicuo inferior. Evidentemente, ¿se fijan? Sobre todo los de primero. El ojo izquierdo, cuando mira el supradextro, este ojo está más arriba que este otro. Uno se fija por el nivel de los limbos. El limbo de este ojo está mucho más arriba que el limbo del otro ojo. Aquí hay una hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo, que como ustedes van a saber después, corresponde a un secundarismo más importante, el cuarto par. Y el Bielchowski que vimos recién, y que ¿quién se atreve a explicármelo? ¿Por qué sucede el Bielchowski? ¿Te atrevís a verlo, no? No. Cristian, ¿te atrevías, no? Tampoco, Doc. Cristian, no, perdón. Mi fellow, Cristian. Ay, es difícil la explicación. Lo tenía que ver con cuando giro la cabeza hacia la izquierda, el ojo derecho debería de extorsionar y el izquierdo de intorsionar. Ya. Entonces, si tengo eh, una, una parálisis del cuarto par izquierdo, en este caso, voy a tener afectado el oblicuo superior izquierdo. El oblicuo superior izquierdo es un músculo intorsor. Exacto. Por lo tanto, al mirar hacia la izquierda, este músculo que no me va a estar intorsionando, el ojo va a estar entonces primando la fuerza de su músculo ipsilateral, que sería el recto superior del ojo Bien. izquierdo. Por lo tanto, Bien. se vería más la altura al inclinar la cabeza hacia la izquierda. Muy bien.
En resumen, para todos los que quedaron medio colgados, recuerden que los músculos rectos horizontales tienen solo una función. Recto medio es aductor, recto lateral es abductor. Sin embargo, los rectos verticales y los oblicuos tienen 3 funciones, ¿no es cierto? Funciones horizontales, funciones verticales y funciones torsionales, ¿sí? ¿O no? Ya, ok. Entonces, el oblicuo superior, aquí hay un cuarto par, por lo tanto el oblicuo superior del ojo izquierdo es el que se echó a perder. El oblicuo superior del ojo izquierdo, el oblicuo superior, su función principal, como lo dijo el doctor muy bien, es ser intorsor. Por lo tanto, si la intorsión se echó a perder, su antagonista directo de tipo torsional es, ¿cuál? El oblicuo inferior. ¿Ya? Entonces, el ojo va a estar extorsionado normalmente. Y como está extorsionado, el paciente inclina la cabeza hacia el lado opuesto para compensar esta extorsión. Recuerden, cuando ustedes inclinan la cabeza hacia el lado derecho, el ojo derecho intorsiona y el izquierdo extorsiona. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene una extorsión del ojo izquierdo, se ve obligado a inclinar hacia el otro lado para que el mundo esté de acuerdo a la extorsión que tiene el ojo normalmente. Si lo inclinamos al mismo lado, que es lo que el test de Wielchowski, estamos generando una intorsión, pero esa intorsión no puede ocurrir por el oblicuo superior. Y el otro intorsor que existe es el recto superior, que son agonistas en términos torsionales, ambos son intorsores, pero son antagonistas en términos verticales. El oblicuo superior es un depresor y el recto superior es un elevador. Y por lo tanto, se genera una hipertropia del ojo izquierdo porque el recto superior le gana al oblicuo superior en su función vertical. Vale, sigamos. Tiene una DVD también el niñito. Correcto. Entonces, mostrémosela o expliquémosela a los becados de primero. Aquí, sí. Espérate. Ya. Ahí, mierda. Espérate. No, este es otro. Espérense. Ya. Ya, esta es una DVD, como dice muy bien la doctora. Si ustedes ven al paciente así nomás, se ven los ojos derechos. La DVD muchas veces se le llama, y se le llamó mucho más antes que después, se le llamaba una hiperforia bilateral, porque se comporta como una hiperforia bilateral al córtex, porque si ustedes tapan un ojo, el ojo destapado no se mueve. El que se mueve es el ojo que estaba tapado. Pero la característica de la DVD es que, uno, de nuevo, no respeta la ley inervacional, por lo tanto es una hiperforia con una hiperforia, y la característica tan típica de la DVD, que no era tan típica en el otro caso, es esta, que es un movimiento lento de descenso de cada ojo, que puede ser simétrico o asimétrico. No se mueve el izquierdo y el derecho se mueve. Ahí, el izquierdo baja lento. De nuevo, el izquierdo, solo al destapar, baja lento. Entonces se comporta como una foria, en este caso foria vertical, y es una hiperforia. Ahí lo vemos más cerca. Destapamos el izquierdo, baja el de izquierdo. Destapamos el derecho, baja. Y ahí estamos tratando de hacer un alternante. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro eso? Entonces, nos queda poquito. Nathan.
Sí. Ya, este es bien complejo, de lo que yo me acuerdo. Mira. Ahí tapa el izquierdo, lo destapa. Siempre mirar el destapado primero. Y después miramos el que se destapa. Ahí se ve que baja el que se destapa. O sea, el que está arriba. Mira. Vamos juntos. Vamos todos juntos, porque este es súper complicado. Cuando yo tapo el ojo izquierdo, hay un movimiento del ojo derecho súper chiquitito hacia arriba. Es una hipotropia derecha, o me podrían decir una endohipotropia derecha. Chiquitito. Veamos de nuevo. Mira. Como una endohipotropia. Pero el componente vertical es hipo. ¿Ven que el ojo baja? Pero ahora vamos a tapar el ojo derecho que tenía una hipotropia y ahora baja. ¿Se fija? Mira ahí. Baja. ¿Te fijáis? Entonces este es un caso súper raro de interpretar porque tiene una hipotropia derecha cuando está la mirada casual, pero además ese ojo tiene una DVD. Entonces tienes, aquí no se cumple ninguna función, ninguna ley inervacional, porque tienes una hipotropia de un ojo que al mismo tiempo tiene una hipertropia del mismo ojo, dependiendo de cómo la examines. Si tú la examinas con un córtex intermitente, viendo primero el ojo fijador, tapando el ojo fijador, te va a mostrar que el ojo está en una hipotropia normalmente. Pero además, ese ojo tiene una DVD agregada, lo cual hace de muy difícil interpretación. Doctor, pero en ese caso que está supuestamente en hipotropia, ¿el ojo derecho no debería alternar con una hiper en el ojo izquierdo independiente de la DVD o ahí ya se pierde todo? Puede perderse todo, puede extender todo lo que tú quieras. Y esta paciente, no me acuerdo si sigue el QRT, pero lo más probable que si tú le haces un alternante, tenga una hiper del otro lado. Bueno, ahí se ve. Aquí no se nota mucho, pero tiene una DVD en el otro lado. Las DVD son generalmente bilaterales, entonces aquí tú tendrías una hipertropia con una hipertropia, pero hay una DVD mezclada, entonces ahí es donde se mezclan las dos cosas, pero necesariamente tienes que tener una hipertropia derecha más una hipertropia derecha con una hipertropia del ojo izquierdo también. ¿Sí? Caso complejo. Fellow. Dr. Christian. ¿Qué le parece a usted esto? Está con una exotropia ¿Sí? derecha. Ya, y ahora mira el alternante. Tiene una DHD. Exacto. Entonces, aquí, de nuevo, no se cumple la ley inervacional, porque esta es igual que un estrabismo disociado. Los estrabismos disociados, el típico es en la DVD. Pero la DVD, pues ahí tiene un componente vertical, que es el principal, y un componente horizontal de abducción, que es secundario. Pero hay pacientes que son al revés, más el horizontal que el vertical. Y aquí, lo que pasa es que este paciente, cuando partimos, está derecho, le hago el cobertés en el ojo izquierdo y el ojo derecho se va para afuera. O sea, hasta ahí es como una exotropia intermitente derecha, pero se descompensó al tapar el ojo fijador, es como raro. Pero si siguiera las leyes inervacionales, cuando uno tapa el cobertés alternante, si hay una exotropia derecha, debería alternar con una exotropia izquierda, ¿sí o no? Pero aquí, cuando ustedes hagan el cobertés alternante, se van a fijar que se produce un movimiento del ojo derecho de afuera hacia el medio, o sea, como si fuera una exotropia, y el ojo izquierdo no se mueve, ni siquiera hace una exo, no hace nada.
Entonces hacen un covertest alternante en que se produce una exotropia de derecha y nada en el izquierdo. Miren. Ya, hasta ahí estamos mostrando la exotropia derecha. Vamos a alternar. Se mueve el derecho para el centro y el izquierdo al destapar no se mueve. Incluso se movería un poquitito para adentro, da la impresión. ¿Se fijan? Doc, perdón, y en este caso que el ojo izquierdo no se mueve, diríamos que es una DHD unilateral. Sí, lo que pasa es que las DHD se caracterizan por ser altamente asimétricas. Tan asimétricas pueden ser unilaterales. Tú puedes tener una exotropia de un solo lado y nada en el otro lado, o sea, hacer en el covertest alternar exo con nada, o una exo grande con una exo chiquitita. Incluso tú puedes tener una exo con una endo. Lo que te demuestra que es un estrabismo disociado. Disociado es que no tiene ninguna ley que lo rija. ¿Cachai? Y finalmente este ojo, porque ya es mucho para todos. El estrabismo disociado, como yo les dije, la DVD tiene un componente vertical hacia arriba, más un componente horizontal hacia afuera, y también un componente torsional hacia afuera. Cuando hay una DVD, es el vertical y el horizontal no está presente. Cuando hay una VHD, es al revés, el horizontal está presente y el vertical no. Pero hay casos como este, en que puede haber las dos cosas. Mira, el izquierdo baja y el derecho entra y baja un poquitito. Entonces aquí tenemos un ojo izquierdo es que es más DVD que DHD y un ojo derecho que es más DHD que DVD. ¿Ok? Una cuestión súper rara. Bien.